análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a esta nueva emisión del programa Espacio Libre por Polar Comunicaciones, donde la idea es tener invitados que nos aporten a la región en una conversación, ojalá lo más profunda que se pueda, dentro del poco espacio de tiempo que tenemos. En esta oportunidad tenemos a Víctor Avilés Hernández, lo voy a presentar. Víctor, hola, buenas tardes. Mucho gusto, Hernán, y mucho gusto allá a la gente en Punta Arenas. Un abrazo a todos. Gracias. Una presentación breve. Es abogado de la Universidad de Chile, se tituló con distinción máxima el año 97, para que la gente sepa. Magíster en Derecho también por la misma universidad y profesor de Derecho Constitucional también de la Universidad de Chile. O sea, estudió en la Universidad de Chile, es profesor también de esa casa de estudio donde en algún momento coincidimos, ¿no? ¿Cierto? Como estudiantes, yo en un curso un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿cierto? Es autor de varios libros, entre los que destacan Orden Público Económico y Derecho Penal, del año 98, Reserva de Ley en materia tributaria, también una serie de artículos en revistas especializadas, como Revista de Derecho Público, la Revista del Derecho y Jurisprudencia, en fin. Tiene una amplia trayectoria académico y escribiendo libros. Y por tanto, ya le dimos la bienvenida a Víctor. Este es un espacio, como el nombre lo dice, espacio libre. Tratamos sobre la libertad, pensamos que la libertad en Chile está en peligro, aunque mucha gente piensa que no, porque, como yo siempre señalo, la gente va a comprar, hace en general, si no fue por esta pandemia, hace su vida normal y dice, bueno, la libertad no está en peligro, pero una serie de leyes, a veces el Estado nos va quitando libertades. Y la primera pregunta entonces, Víctor, es si a tu juicio, a tu parecer, ¿está en peligro la libertad en Chile? Yo voy a contestar esto absteniéndome o abstrayéndome de la situación de pandemia, por cuanto en general el derecho va siempre y el teniendo que tomar opciones y modelar principios para poder lograr soluciones óptimas, ¿no es cierto? Entonces, en este minuto hay una Constitución que garantiza ampliamente la libertad ambulatoria, la libertad de reunión. Sin embargo, la misma Constitución contempla unas normas para estado de excepción constitucional como aquel en que nos encontramos, que es el estado de catástrofe. Ese estado de catástrofe permite al presidente de la República limitar la libertad de locomoción y de reunión para lograr un objetivo superior y en el más breve plazo posible, que es justamente recuperar las condiciones de normalidad. Abstrayéndome de eso y yendo un poco atrás, yo pienso que en general hay varias señales, o hubo varias señales alarmantes en relación a la libertad. Partamos de cosas que no son tan regulatorias, pero que sí tienen mucho que ver con la forma en que nos relacionamos. De hace un tiempo a la fecha, se han venido imponiendo ciertas verdades oficiales o verdades cómodas en el sentido que no admiten discusión y que han ido limitando el debate en materia religiosa, en materia histórica, sobre todo en la historia reciente, de la década del 70 en adelante, y también, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, en materia política. Esto que de alguna manera hace lo políticamente correcto y aquello que es mala educación o inaceptable que se quiera plantear, empobreció bastante el debate y desde el punto de vista de la libertad de las personas ciertamente ha restringido su libertad de pensamiento, en definitiva. Pero eso se ha traducido a su vez en algunos intentos de legislar, incluso de leyes, han ido también acortando el espacio de libertades públicas. Por ejemplo, hace un tiempo atrás se viene discutiendo una ley que le llaman una especie como ley, una ley que le pone a uno un bozal, digamos, o que le tapa la boca, en relación, por ejemplo, a los hechos que ocurrieron en la década del 70 y los 80. No hablo de justificar violación a los derechos humanos, hablo simplemente de tener alguna visión histórica sobre las causas que llevaron a esta situación tan compleja y dolorosa para Chile desde el año 70 en adelante. Yo creo que por eso te digo que en general hay efectivamente debiese existir algún grado de preocupación por el empobrecimiento del debate, la existencia de verdades únicas y a partir de ahí una cierta falta de libertad. Y eso después se ha ido traduciendo en cosas más complejas también. Cuando, por ejemplo, se plantea el fortalecimiento de la educación pública y justamente a partir de la descomposición del sistema de educación privada, completamente los colegios subvencionados, eso también
puede llevar a un punto en que exista menos diversidad en la educación, menos capacidad de los padres de elegir ciertos contenidos valóricos que quieren que sus hijos reciban. Y eso también es un peligro para nuestra libertad. Y eso es muy importante porque la democracia requiere que exista diversidad, y la diversidad se empieza a construir en la familia y sigue en los colegios. Y si por un lado se establecen contenidos mínimos que van a ser evaluados en la PSU o ex-PSU, ¿no es cierto?, para entrar a la universidad, que hace que los colegios en definitiva destinen poco tiempo a los contenidos extracurriculares, pero que son muy importantes para las familias. Y por otro lado, la oferta de educación se empieza a centrar más en el Estado. Bueno, eso conlleva efectivamente también una limitación al debate. Entonces yo creo que, como te digo, hay muchas señales por varios... Ya, perfecto, preocupante. Disculpa, no se te escuchaba. Y en ese sentido, Víctor, la actual constitución política, ¿cierto?, que no sé cómo tú la llamas, del 2005, de 1980, o no le pones fecha, resguarda adecuadamente las libertades en distintos ámbitos, la religiosa, la económica, la de educación, la sindical, en fin, ¿se resguarda? ¿Se puede hacer algo más? ¿O está bien en términos generales? A ver, yo creo que la Constitución en materia de libertad y derecho hay que mirarla desde dos perspectivas, ¿no es cierto? Esta es una Constitución que da espacio a la creación de algo que se llama el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es la realidad, por ejemplo, de países como Francia. En Francia existe una Constitución, existe un preámbulo, pero la Constitución francesa no tiene derechos y libertades. ¿Por qué? Porque se incorporan como parte de este bloque, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que fue suscrita con posterioridad a la Revolución Francesa, y todas ellas conforman el bloque de constitucionalidad, y por tanto hay derechos y libertades con rango constitucional en Francia. En Chile nuestra Constitución replica en cierta forma ese modelo, porque hay un muy buen catálogo de derechos y libertades en el artículo 19 de nuestra Constitución. Sí. Digo muy buen catálogo porque, sin lugar a dudas, es el catálogo más completo que ha tenido la Constitución chilena en materia de derechos y libertades, y eso es una cosa que en general es bastante indiscutida en el mundo académico. Pero además, el artículo 5 de nuestra Constitución, desde la modificación de 1989, abre la incorporación a normas de rango infraconstitucional, pero casi constitucional, en materia de derechos y libertades fundamentales, porque incorpora todo el conjunto de tratados que ha venido suscribiendo Chile en el tiempo. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos un amplio conjunto de derechos y libertades que están bastante bien establecidos en la Constitución y en las normas que configuran este bloque de constitucionalidad, en particular los tratados internacionales suscritos que se encuentran vigentes. Además de eso, la Constitución de 1980, así la llamo yo, porque no debiese hablar de Constitución de 1871 y no de 1825, y en realidad uno habla de Constitución de 1833, perdón. Entonces yo hablo de mi Constitución de 1980. Perfecto. Además de eso, desde el punto de vista de las garantías, o sea, los mecanismos que la propia Constitución establece para garantizar estos derechos y libertades, la Constitución del 80 tiene importante avance en relación a lo que fue la historia constitucional chilena. Por ejemplo, la famosa acción de protección, que es un mecanismo que permite acceder a los ciudadanos de manera rápida e informal, o bastante informal, a una corte de apelaciones para que adopte las medidas inmediatas para resguardar el derecho, salvaguardando, obviamente, el derecho de la otra parte a poder discutir en un juicio del dato conocimiento de fondo de esta materia. Entonces creo que en suma tenemos un muy buen sistema general de derechos y libertades que además va creciendo a partir de los tratados que se van suscribiendo, y tenemos garantías como la acción de protección, que han tenido algunos problemas jurisprudenciales, pero en general ha funcionado bien. Ya, desde ese punto de vista, en general, entonces tú dejarías esta parte, digamos, y básicamente de las libertades, de los derechos, pero de las libertades en general está bien tratado, y por tanto no habría que hacerle quizás grandes modificaciones o quizás ninguna. Entonces, desde ese punto de vista está bien tratado. En general, yo llevo 20 años haciendo clase de esto, sí, y relacionándome con pares de centro, derecha, izquierda en esto, y yo no he visto grandes cuestionamientos en esta materia. Perfecto. Esto nosotros es más cuestionado la Constitución. A ver, si uno quisiera mirarlo por el lado al revés, ¿no es cierto? Para mí, por ejemplo, es claro que la Constitución en materia de educación y en materia de salud, y también en materia de seguridad social, establece la libertad en el sentido que permite que los particulares puedan desarrollar actividades educativas, de salud, etcétera, pero a su vez establece ciertos deberes del Estado. Ahí sí, efectivamente, se ha presentado un debate, pero no es para ampliar la libertad, sino que es para lo que plantea mucha gente con visiones más estatistas, ¿no es cierto? Es que estas materias como la educación o la salud están ligadas al ámbito de lo público por esencia. En consecuencia, no debiese existir una educación privada, no debiese existir una salud
privada, sino que todos los recursos que destinan las personas de destinarse efectivamente a solventar un sistema único y público de salud. Desde ese punto de vista, la discusión va más que por ampliar libertades, va probablemente en extraer estas materias del ámbito de lo privado y público, como hoy día, porque es mixto, y llevarlo exclusivamente al ámbito de lo público. Perfecto, me quedó muy claro, Víctor. Ahora, hay otro tema que se ha planteado harto, digamos, un sector de este país lo plantea harto y dice, mire, esto relacionado con la libertad. Dice, mire, el Estado subsidiario en Chile ya no aguanta más, ¿cierto? Esto de que los privados hagan todo y el Estado no puede hacer nada, porque así lo ponen, ¿cierto? Y solo queremos un Estado solidario, un Estado social de derechos. Y entonces ahí se está produciendo una discusión también bastante de fondo, y algunos dicen tenemos que borrar esto de subsidiario porque los privados están haciendo de todo: educación, salud, vivienda, derechos sociales, y lo que dice de Fernando Atria, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué opinión tienes respecto de la llamada subsidiariedad en la Constitución, ¿cierto?, versus solidaridad o Estado social de derechos? Bueno, primero, yo creo que la Constitución actual tiene elementos de ambos, de un Estado subsidiario, pero también de un Estado solidario. Me parece que por una cosa discursiva, particularmente a fines de los 80 y principios de los 90, importantes sectores de la doctrina constitucional reforzaron mucho la idea de subsidiariedad, porque era parte del proyecto que ellos tenían. Pero a mí me parece que la Constitución, en materia de subsidiariedad, es bastante poco lo que señala. Es subsidiaria en el sentido que mira la sociedad desde la persona, por lo tanto establece que existe una persona, después que existe una familia, que es el núcleo fundamental donde se deben tomar las principales decisiones que atañen a esa persona, y a continuación reconoce la existencia de grupos intermedios, las juntas de vecinos, las sociedades comerciales, los colegios, las universidades, y finalmente coincide el Estado como un ente superior que debe apoyar en todo aquello que no puede hacer correctamente estas asociaciones intermedias. De ese punto de vista, uno podría decir que la Constitución consagra la subsidiariedad en la forma como coincide la sociedad, desde la persona primero como centro, y después la va construyendo hacia arriba, donde las entidades superiores en el fondo no deben interferir, por ejemplo, a la familia. Perfecto. A las inferiores. En económica, que es el gran tema donde se ha debatido esto, porque en materia de, yo creo que hay pocas personas que quieran que el Estado pase por sobre su familia o que ponga el Estado como finalidad de la persona humana, o sea, la persona humana a favor del Estado. No creo que esté ahí el debate. Yeah. En materia económica también se ha presentado otra caricatura. La Constitución actual no es una Constitución que impida al Estado desarrollar actividad económica. Le pide al Estado, para poder desarrollar actividad económica, que tenga una ley que lo autorice. Por lo demás, el Estado solo puede actuar cuando hay una ley. O sea, en general el Estado requiere una ley, porque el Estado no existe más allá de la ley. En consecuencia, en materia económica, el Estado, para poder desarrollar una actividad empresarial, tiene que tener una ley que es una ley de quórum calificado, que no es un quórum excesivamente alto, porque simplemente la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. O sea, basta que exista un gran acuerdo nacional, 50+1 los senadores y diputados en ejercicio, para que el Estado pueda desarrollar una actividad empresarial si lo necesita. Y de hecho, ha ocurrido así en el pasado. Se acordarán ustedes, una región que tiene tanta relación con el gas, ¿no es cierto? Sí. Y cuando Argentina cerró la entrega de gas a Chile a partir del año 2004, el año 2007 ENAP lanza un gran proyecto de regasificación en un terminal en Quintero, y finalmente el Estado genera este proyecto que finalmente es también apoyado por el privado, y hoy día lo operan los privados. O sea, la Constitución permite la acción económica del Estado, lo que exige que haya una ley de quórum calificado, mayoría de los senadores y diputados en ejercicio. Pero también, ¿sí? Quiero dos ideas más. La misma Constitución señala, y en esto se ha teorizado poco, que hay un deber general del Estado de asegurar, esa es la palabra que ocupa Hernán, asegurar la participación de las personas con igualdad de oportunidades en la vida nacional. En consecuencia, hay una concepción básica también de un Estado solidario, y esto se traduce en muchas cosas a lo largo de la Constitución: la posibilidad de limitar el derecho de propiedad, la posibilidad de expropiar, y más concretamente, yo diría que en situaciones críticas como la que estamos viendo hoy, muchos chilenos se deben haber visto sorprendidos, porque le decían que en nuestra Constitución el Estado no podía hacer nada. Y hoy día hemos visto cómo es el Estado el que está gestionando de la mejor manera posible, y lo estamos haciendo con relativo éxito, ¿no es cierto?, esta pandemia, incluso interviniendo hospitales. Entonces, yo creo que hay mucha gente que estará sorprendido. ¿Cómo era que en Chile el Estado no podía hacer nada y no meterse con los privados? Y de hecho está operando y le está dando instrucciones. Ustedes le dicen a los privados, ustedes deben duplicar el número de camas disponibles. Entonces yo creo que hay herramientas en general en nuestra Constitución para decir que hay un Estado solidario, pero también una sociedad subsidiaria.
Sí, bueno, eso también ha sido mi permanente discurso, digamos, cuando hemos debatido acá en la región. Tú hablabas del Estado empresario, de que el Estado necesita, ¿cierto?, una ley de quórum calificado para actuar. Pero tengo entendido, y ahí tú me corregirás, que desde el año 90 hasta la fecha no se ha enviado ninguna ley para crear empresas estatales. No sé si eso es cierto o no, o si se ha ocupado ha sido muy poco, pero yo tengo entendido que no. Entonces, esta alegación de que el Estado no se quiere meter, sin embargo, los gobiernos no han creado empresas estatales. Así es, porque en general yo creo que ha habido cierto consenso en que existe un beneficio superior por el hecho de crear competencia, y que los recursos públicos no deben arriesgarse en emprendimientos empresariales, porque efectivamente todo emprendimiento empresarial tiene un riesgo, y es preferible si lo pueden hacer los privados que los clientes de los privados. O sea, yo creo que ahí no ha habido tampoco una gran discusión, es una cosa teórica. El Estado no puede hacer empresas, sin embargo nadie ha visto la necesidad de que el Estado haga una empresa porque no ha presentado un proyecto, salvo, como te digo, situaciones críticas donde el Estado ha jugado papeles fundamentales. Lo otro, por ejemplo, la actividad del metro. El metro es fundamental para el desarrollo de Santiago y es una empresa pública. Claro. Y pues, perfectamente el metro ha podido incluso ampliar su giro de actividad. Voy a decirte cosas más concretas todavía. En el último tiempo, hace un año atrás, vimos las veterinarias municipales. Hoy día tenemos las farmacias municipales. Sí. O sea, de alguna u otra manera, a partir de sus propias atribuciones, el Estado y la Constitución ha ido aceptando que el Estado desarrolle ciertas actividades que tradicionalmente son actividades empresariales en materias críticas donde se hace necesaria una intervención. Ahí tienes tú las farmacias y las municipalidades. Y otro tema, a propósito de lo que tú dices, que también me interesa mucho, es el derecho de propiedad, porque también hay un sector que alega y dice, mire, aquí el derecho de propiedad en la Constitución y en la ley es absoluto, que no se puede tocar, no se puede hacer nada, y que si un privado, ¿cierto?, enarbola como derecho, el Estado se tiene que abstener, porque lo que prima aquí sobre cualquier otro derecho, sobre el derecho a la salud, a la educación, está el derecho de propiedad. Y sin embargo, la Constitución no es lo que dice, ¿cierto? Porque efectivamente la Constitución señala como un fin social de la propiedad, que también, ¿cierto?, que no puede ser contra derecho ajeno, dice el Código Civil. O sea, hay una herramienta también en la Constitución que limita el derecho de propiedad, y también, como tú le señalas, está, por ejemplo, la expropiación, por causa de utilidad pública. O sea, este derecho de propiedad no es absoluto, como se le quiere pintar. En absoluto es absoluto. La verdad que en 1925 se incorpora el concepto de función social de la propiedad. La Constitución de 1980 no innovó en la materia, y a partir de la función social, por ejemplo, se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad, y ahí la Constitución yo diría que no es muy protectora del derecho de propiedad. Yo creo que hay algo que déjame abordarlo a continuación, pero la Constitución desde ese punto de vista es bastante estándar y absolutamente acorde con la protección del derecho de propiedad que también otorgan los tratados. Quizás uno podría decir, desde el punto de vista ya teórico, que hay una excesiva regulación de detalle del proceso de expropiación en la Constitución, que podría estar quizás una ley orgánica, pero la verdad que eso también es fruto de lo que ha sido la evolución constitucional chilena. Se le metió tanta mano al derecho de propiedad y se debilitó tanto esta garantía durante la vigencia de la Constitución de 1925, que efectivamente cuando se dicta la Constitución de 80 se prefiere dar más garantía al derecho de propiedad y constitucionalizar algunas materias de detalle. Y la razón es muy simple. En Chile había prácticamente desaparecido la inversión privada, la gran minería había ido muy mal en Chile y en consecuencia había urgencia de atraer inversiones a Chile. Y si no se daban estas garantías, esta inversión simplemente no llegaba y la pobreza en Chile se hubiera mantenido o hubiese aumentado a los niveles, ¿cierto?, que históricamente estuvo, que eran cercanos al 40%. Hoy día estamos en un 9% con posibilidades de subir, ciertamente por la crisis en que estamos. Pero en general, yo diría que el derecho de propiedad en Chile, su regulación es estándar con estas particularidades de regulación de detalle en algunas materias. Ahora, en materia, tú me planteabas recién el tema también de si tiene algunos efectos. Hoy día, por ejemplo, un gran desafío hoy día no es tanto la expropiación, porque no hemos visto el Estado desarrollando unas grandes campañas de expropiación en los últimos años, salvo en materia de obras públicas, ¿no es cierto? El gran desafío hoy día son las limitaciones regulatorias. La Constitución señala que a través de que el derecho de propiedad puede limitarse, ¿no es cierto?, para lograr ciertos objetivos que tienen que ver básicamente con el bienestar de la colectividad o el bien común. Y esas limitaciones muchas se hacen a través de leyes. Y estas leyes muchas veces establecen limitaciones sumamente intensas. Hay algunas que no son tan intensas que la gente las acepte y vive con ellas. Por ejemplo, tengo un terreno en la mitad del centro, puedo construir 3 pisos y no 20. Claro. Obviamente valdría mucho más si pudiera construir 20, pero uno entiende. Hay una regulación en general para mantener la sombra de las casas alrededor. Pero hay otras limitaciones que son tremendamente graves
y que afectan casi en esencia el derecho de propiedad y que hoy día están planteando que no son indemnizables. Creo que es un error. Yo creo que la Constitución establece que deben indemnizarse estas limitaciones regulatorias cuando son muy extremas, pero han habido casos que quiero ponérselo a la gente para que lo escuche. Una constructora, por ejemplo, que quebró hace algunos años, que se llama Santa Beatriz, adquirió en Isla Negra unas casas para construir unos edificios, obtuvo los permisos después de adquirir y pagar a los propietarios, ¿cierto?, por estas propiedades, obtuvo los permisos para construir estos edificios, y cuando estaba listo para partir, el Estado declara zona típica. Sí, ahí tenemos un pequeño problema, lamentablemente, en la imagen y en el audio. Sí, vamos a hacer una pausa entonces, mejor. Control. ¿Cierto? A ver. Sí, acá estoy, perdón. A ver. Pero vamos. Un desperfecto técnico parece que tuve yo. Sí, ahí volviste. Bueno, estábamos a Santa Beatriz, que compra, ¿no es cierto?, en Isla Negra, adquiere la propiedad, obtiene los permisos para construir un edificio y el Estado, ¿cierto?, en buena hora decidió declarar zona típica a Isla Negra, y en consecuencia, los particulares, ¿no es cierto?, esta empresa no pudo desarrollar su proyecto. La empresa fue al Tribunal Constitucional planteando que esto era una ley que su pretexto de regular o de limitar, en realidad le privaba del verdadero uso, del único uso que le iba a destinar a esta propiedad, por lo tanto era lo que se llama una especie de expropiación regulatoria. El Tribunal Constitucional le dijo no, el Estado sí puede, en pos del bien común, establecer estas limitaciones tan intensas, y esa empresa, por cierto, no recibió ninguna indemnización y finalmente terminó quebrando. O sea, el propio Tribunal Constitucional, que también ha sido muy denostado en los últimos años, hace prevalecer el bien común aplicando la Constitución por sobre el interés de la particular. Sí, bueno, yo leí otra sentencia que efectivamente el Tribunal Constitucional hace prevalecer la función social. Es bastante curioso, ¿eh? Vamos, Víctor, a hacer una pausa. Te mandamos un idea nuevo, pero ahora, estimados telespectadores, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Aló, Víctor? ¿Me escuchas? Ferretería San Marcos, su ferretería amiga, ofrece cocinas magallánicas, diversas medidas con kit de caños, quemadores de 40, 45 y 50 centímetros y demás accesorios. Cocinas combustión lenta tipo mueble con carro, kit de caños, horno con visor y control de temperatura. Termotanque galvanizado 90 litros, horno leña, 2 bandejas, visor en horno, control de temperatura. Todo esto en Ferretería San Marcos, su ferretería amiga, Centeno esquina Condel o Condel esquina Centeno. Haga su consulta al 612-216695.